Tenemos el ejercicio G y nos piden calcular tanto voltaje como corriente de emisor, base, colector, a su vez como los puntos Q para cada uno de los transistores. Eh, el transistor 1, Q1, tiene un beta de 200 y el transistor 2, Q2, tiene un beta de 150. Tenemos 6 resistencias en el circuito, una R1 de 4.7K, R2 de 2K, R3 de 100K, R4 de 51K, R5 de 10K, R6 de 5K y una fuente conectada a R1, R5 y R3 de 24 voltios. Para empezar, realizamos primero un Thevenin entre R3 y R4 en el punto, exactamente en la base del transistor 2 para poder reducir el circuito y que sea más sencillo resolverlo. Este es el pequeño circuito al que le aplicamos Thevenin redibujado. Hallamos el voltaje de Thevenin por medio de un divisor de corriente, que sería 24 por los 24 voltios por R4 sobre R3 más R4. Sustituimos los valores, nos quedan estos y nos da que el voltaje de Thevenin es 8.105 voltios. La resistencia de Thevenin se calcula apagando esta fuente. Nos damos cuenta que R3 y R4 están en paralelo, quedan en paralelo y calculamos de la siguiente manera. R de Thevenin sería R3 por R4 sobre R3 más R4. Sustituimos los valores y nos queda que R Thevenin es 33.774 kiloohmios. El circuito ya con el aplicado Thevenin nos queda de la siguiente manera. Y ya están marcadas las corrientes y los voltajes en los puntos y los sitios que vamos a hallar. Para seguir resolviendo el ejercicio, realizamos una pequeña malla en este lado, en esta pequeña sección, entre resistencia de Thevenin y la resistencia 6, donde podemos calcular tanto I sub 2 como I sub 2. En este caso calcularemos I sub 2. La malla nos queda de la siguiente manera. La ecuación de malla nos queda menos 8.105 más resistencia de Thevenin por I sub 2 más voltaje BE más R6 por I sub 2 igual a 0. Como suponemos que el transistor Q2 está activo, sabemos que voltaje B sub E va a ser igual a 0.7 voltios. La ecuación nos queda, la sustituimos y la ecuación nos queda de la siguiente manera. A partir de aquí, pues asumamos algebraicamente, nos queda resistencia de Thevenin por I sub 2 más R6 por I sub 2 igual a 7.405. Sabemos que I sub E es igual a beta 2 más 1 por I sub E. Entonces, sustituimos esto, I sub E, esta I sub E, aquí, en la ecuación de malla, para poder despejar I sub E y calcular quién es I sub 2. Entonces, sustituimos y nos queda esto, ¿sí? Resistencia de Thevenin por I sub 2 más R6, que multiplica a beta 2 más 1 por I sub 2 igual a 7.405. Ordenamos, despejamos y nos queda que I sub 2 es 7.405 sobre resistencia de Thevenin más R6 por beta 2 más 1. Sustituimos los valores que corresponden para cada una de las variables, nos queda esto y nos da que I sub 2 es igual a 9.38 microamperes. Ahora, teniendo el valor de I sub 2, podemos calcular el voltaje B2, el voltaje en la base del transistor 2. Y nos queda simplemente esta pequeña formulita. Tendríamos que restar el voltaje de esta fuente menos el voltaje de esta resistencia, que sería 8.105 menos la resistencia de Thevenin por I sub 2. Sustituimos los valores y nos queda, resolviendo esto, que el voltaje de B sub 2 es 7.78 voltios. Habiendo calculado ya B sub 2, que nos dio 7.78 voltios, podemos proceder a calcular el voltaje E2, fácilmente restando el voltaje B sub 2 menos el voltaje base emisor. Como ya supusimos que el transistor estaba activo, sabemos que el valor de B sub B es 0.7 voltios. Entonces sustituimos 7.78 menos 0.7 y nos queda que el voltaje E sub E2 es 7.08 voltios.
Ahora podemos hallar I sub 2, porque sabemos que I sub 2 pasa por la resistencia 6. También sabemos que el voltaje de la resistencia es el mismo voltaje B sub E2 o el voltaje del emisor 2, por lo que solo tendríamos que dividir el voltaje del emisor 2 entre la resistencia 6. Sustituimos los valores. El voltaje, la corriente I sub 2 es 1.41 mA. Teniendo ya calculado la corriente de la base, ¿sí? Podemos con esta pequeña fórmula calcular la corriente del colector, que es beta 2 por I sub 2. ¿Sí? Sustituimos los valores y nos queda que la corriente del colector 2 es 1.4 mA. Para poder continuar el ejercicio, debemos suponer que I sub 1 es aproximadamente 0 para poder calcular B sub C2. ¿Por qué suponemos? I sub C2 está conformada por la corriente que pasa por el R5 y la corriente de la base del transistor 1. Suponemos o inferimos, mejor dicho, que la corriente de la base del transistor 1 es mucho más pequeña que I sub C2. Es tan pequeña al punto que la ignoraremos, por eso decimos que es aproximadamente 0, para que la corriente que pase por R5 sea la misma que I sub C2, con el fin de poder calcular el voltaje del colector 2 que pertenece al transistor 2. Dicho voltaje del colector 2 sabemos que también es igual al voltaje de la base del transistor 1, el cual nos va a permitir calcular los demás elementos en el otro transistor. Hacemos los cálculos. Para hallar el voltaje B, restamos 24, que es el voltaje de la fuente, menos I sub C2 por R5, que sería el voltaje de la resistencia R5. Sustituimos los valores. I sub C2 es 1.4 mA y R5 se le dan los 10 kiloohmios. Y nos queda que B sub C2 es igual a 10 voltios. Y recordemos que B sub C2 es igual al voltaje de B sub B1. Sabiendo esto, podemos calcular el voltaje del emisor del transistor 1. Suponiendo también que ese transistor está activo, lo que nos permite saber el valor del voltaje emisor base, que es 0.7 voltios. Eso nos va a permitir calcular el voltaje del emisor 1 con esta pequeña fórmula. Lo que tenemos que hacer es sumar el voltaje emisor base más el voltaje de la base 1. Eso nos va a dar, sustituyendo los valores de 0.7 más 10, nos va a dar que el voltaje emisor 1 es 10.7 voltios. Ahora, teniendo esto, podemos hallar la corriente I sub E1. Sabemos que la corriente I sub E1 pasa por la resistencia R1. Lo que tendríamos que hacer simplemente sería una diferencia potencial, que sería el voltaje de la resistencia 24 menos B sub E1, dividirlo entre la resistencia 1, poniendo los valores de las variables, que sería 24 menos 10.7 entre 4.7 kiloohmios. Nos queda que la corriente I sub E1 es igual a 2.82 mA. Habiendo calculado la corriente del emisor 1, podemos pasar a calcular la corriente del colector 1 por mediante esta fórmula, que sería alfa 1 por I sub 1. Pero ¿quién es alfa 1? Alfa 1 es igual a beta 1 entre beta 1 más 1. Sabemos que el beta del transistor 1 es igual a 200, por lo que sería, sustituyendo los valores, 200 entre 201, o 200 más 1, nos queda que alfa 1 es igual a 0.99. Sustituyendo ese valor en esta ecuación, en la de I sub C1, nos queda 0.99 por 2.82 mA, que es el valor de la corriente I sub 1, que ya calculamos. Nos queda que I sub C1 es igual a 2.79 mA. Para terminar, hallaríamos el voltaje de C1, que según el dibujo pueden ver que es el mismo voltaje que posee la resistencia. Y nada, multiplicamos resistencia por corriente, ¿sí? Y su C1 por R1, 2.79 mA por 2 kiloohmios. Nos queda que el voltaje del colector 1 es 5.58 voltios. Ahora solo nos queda
calcular el verdadero valor de I sub E. Lo haremos mediante esta fórmula, I sub C1, corriente del colector 1, entre la ganancia o el beta de dicho transistor. Sustituyendo los valores nos queda 2.79 mA entre 200, dándonos una corriente de la base 1 de 13.95 microamperes. Siendo correcta nuestra suposición al decir que la corriente de la base 1 iba a ser más pequeña que la corriente del colector 2, como dijimos, que pertenece al transistor 2. Si queremos obtener cálculos más precisos, podemos utilizar el valor de la corriente de la base 1 y volver a calcular los valores hallados previamente. Por último, nos queda calcular el voltaje colector-emisor para el transistor 2 y el voltaje emisor-colector para el transistor 1. Para calcular el voltaje colector-emisor, simplemente restamos voltaje colector 2 menos voltaje emisor 2. Los valores serían 10 menos 7.08 y nos da que el voltaje colector-emisor es igual a 2.92 voltios. Para el voltaje emisor-colector, restamos voltaje del emisor 1 menos voltaje del colector 1. Sería 10.07 menos 5.58, nos da que el voltaje emisor-colector es igual a 5.12 voltios. Para hallar el punto Q1, el punto Q del transistor 1, tenemos que usar I sub C1, que sería 2.69 mA como la primera coordenada, que la calculamos aquí, y el voltaje emisor-colector, que es 5.12 voltios, ¿sí? Que sería la otra coordenada del punto Q. Para el punto Q2 o el punto Q del transistor 2, usamos I sub C2, que sería 1.4 mA, que ya calculamos, y el voltaje colector emisor, que nos dio 2.92 voltios. Y con eso tendríamos resuelto el ejercicio G. Ahora hablemos sobre el ejercicio G. Para el transistor 1 se utilizó el modelo 2N3905. Para el transistor 2 se utilizó el modelo 2N3904. Esta configuración fue la que nos permitió obtener los resultados más cercanos a los que se calcularon teóricamente. Por ejemplo, se puede apreciar aquí en el voltaje emisor-colector del transistor 1, que nos marca un voltaje de 5.35 voltios, cuando nosotros calculamos un voltaje emisor-colector para ese transistor de 5.12 voltios, como les dije, muy cercano. Para otro ejemplo puede ser para el transistor 2, el voltaje colector emisor nos marca 3.06, mientras que el voltaje que nosotros calculamos fue de 2.92 voltios. Otro ejemplo sencillo puede ser la corriente de la base 2, que marca 9.91 microamperes. A nosotros nos marcó, o nos dio, calculado teóricamente, 9.30. A que los transistores no tienen las ganancias de corriente o los valores de beta exactos a los que utilizamos de manera teórica. Es decir, si calculamos el valor de beta para Q1, en este momento nos arroja un valor de 109.52, que es muy diferente al que seleccionamos para el ejercicio teórico, el cual fue 200. Y por ejemplo, para Q2 nos marca que tiene un beta de 142.28, que es muy aproximado al que se eligió, que es 150. Adicionalmente, pues bueno, se utilizaron las resistencias que se marcaron antes, una R1 de 4.7, R2 de 2K, una R3 de 100K, R4 de 51K, una R5 de 10K y una R6 de 5K. La fuente de 24 voltios y nada, esto fue toda la explicación de la simulación.